buenos días. Me comentabas hace un momento, o sea, para aclarar un poco cuál es la situación de los mormones en el mundo, bueno, esta religión que se da particularmente en los Estados Unidos. Tú me decías, México es el país que tiene la segunda comunidad más grande de mormones en el mundo, la tenemos nosotros aquí, y que los LeBaron son un grupo disidente de un tipo de forma de expresar esta religión mormona. ¿Qué es la religión mormona, para empezar? Bueno, la verdad es una iglesia muy interesante, muy original. Son cristianos, es decir, ellos siguen a Cristo. El nombre oficial es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Surgió en el siglo XIX en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, con Joseph Smith, que él pues, tuvo una revelación y desenterraron unos, pues, como unas placas que habían depositado siglos antes atrás. Digo, es una historia, la verdad, muy diferente al resto del cristianismo. El resto del cristianismo no acepta estas historias, que llegaron personas a lo que ahora es México y Estados Unidos antes de Cristo, y vivió una comunidad, y Jesús se les apareció ya en nuestra era y les reveló unas cosas, y se fue deteriorando un poco ese mensaje, y finalmente el último profeta, que se llamaba Mormón, que escribió la última parte de este libro, lo enterró para cuando fuera un momento propicio que resurgiera. Y eso fue en el siglo XIX en Estados Unidos. Y a partir de ahí empieza algo que ahora llamamos el movimiento de los santos de los últimos días. La comunidad mormona en nuestro país, ¿por qué llega a México? Y tú me decías, tiene alrededor de un siglo aquí. Sí, ellos, bueno, se empieza a desarrollar en Estados Unidos esta comunidad, vienen algunas disidencias, aceptan la poligamia en un inicio, porque los patriarcas bíblicos, pues Abraham e Isaac tenían varias esposas, entonces dicen, eso se puede aceptar. Después en Estados Unidos se prohíbe la poligamia y son perseguidos en cierto modo, y algunos grupos vienen a México. O sea, la llegada del mormonismo a México vienen huyendo de una persecución religiosa, sí, como que no los aceptaban, y llegan familias justo al norte de México, a Chihuahua, eso. Pero después ya se establece bien la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene una presencia muy importante en México, están muy bien organizados. Se quitó lo de la poligamia, es una iglesia que tiene algunas creencias particulares diferentes al resto del cristianismo, por eso no podemos meterlos con los evangélicos o con otros movimientos, es algo completamente original en Estados Unidos, pero la comunidad esta de los LeBaron y otros son de los que vinieron, que mantienen la poligamia y se quedan en el norte de México. ¿No? O sea, la poligamia en la comunidad de los LeBaron sí es una práctica que sigue hasta el día de hoy. Exacto, ahí sí se acepta. El resto de la iglesia, que está constituida legalmente como asociación religiosa y que tiene una presencia muy importante en el país. Se calcula que serán 1,5 millones de feligreses de esta religión en México, lo que nos convierte efectivamente en el segundo país con más mormones después de Estados Unidos. Y habrá como unos 16 millones en el mundo. ¿Por qué hay tanta polémica en torno particularmente a la comunidad mormona de LeBaron? ¿Por el tema de la práctica de la poligamia o en dónde radica toda la polémica que hay? ¿Por su propia prosperidad? Porque además es una comunidad muy, muy próspera. ¿Por su activismo? ¿A qué se lo adjudicas? Sí, pues, aquí el tema religioso ya no tiene que ver. Incluso aunque había diferencia entre los mormones, por ejemplo, cuando ocurrió este hecho, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, digo, a lo mejor me tardo mucho en decirlo, pero es que ellos prefieren que no les digamos mormones, sino que les digamos todo el nombre completo, pero pues porque en realidad al que siguen es a Cristo. Ellos son de Jesucristo. Mormón fue un profeta muy importante, único para ellos, no para el resto de los cristianos, pero bueno, tiene ese nombre. Pero incluso ellos son los primeros que salen a dar el pésame, a acompañar a la comunidad. O sea, entre el movimiento mormón hay cercanía, afinidad.
Entonces aquí el tema realmente religioso no tiene que ver con la desgracia que ocurrió, pero sí quiero decirte, yo estaba en Alemania la semana pasada y en las noticias oímos así, comunidad religiosa en México es masacrada. Entonces como que al principio se quiso tratar de ver, incluso en otros lados, si lo religioso tenía que ver. Asunto religioso, pero en realidad no. Digo, aquí no se persigue a nadie, entre ellos no. Son aceptados, son conocidos. Si tú ves en Europa las imágenes de lo ocurrido contra la familia Levarón para a ojos de un europeo, es un acto terrorista. Por supuesto, y es un acto terrorista en función, cuando hablas de una comunidad de alguna religión, la que sea, pues es exactamente igual como ellos aprecian o perciben un ataque terrorista de orden religioso. De orden religioso, sí, claro, como que se puede entender, pero en realidad, pues sí, todo va enfocado más bien al activismo que tienen ellos, a problemas de tierras, de agua, algunas cosas. Digo, ojalá sepamos bien la verdad, ¿no? Pero lo que ha también pues magnificado esto es de que además de que son mormones, no propiamente de la iglesia oficial, pero sí del movimiento mormón, que tiene doble nacionalidad. Exacto. Porque ellos mantienen eso, ¿no? Digo, incluso esta comunidad de mormones en México, no sé si te acuerdas el candidato Mitt Romney, hace unos años que fue candidato de Estados Unidos, claro. Su abuelo era mexicano, había nacido en Chihuahua y fue de unos mormones que decidieron regresar a Estados Unidos y ya integrarse más a la iglesia. Que es un poco lo que está ocurriendo con algunos. Muchos de ellos este fin de semana se desplazaron de regreso a los Estados Unidos. Sí, tienen esos vínculos. De hecho, esta familia iba a recibir a alguien que venía del otro lado. O sea, ellos siguen teniendo mucho vínculo en Estados Unidos y México. De hecho, la persecución también de la poligamia ya no opera ni en Estados Unidos ni en México. ¿Cuántas divisiones tiene esta iglesia cristiana o esta ramificación del cristianismo o los mormones propiamente dicho? ¿Cuántos tipos de iglesias de esta naturaleza pues hay? Porque entonces tienes los mormones polígamos, los que ya no son polígamos. ¿En cuántas se divide la religión mormona? Bueno, básicamente yo te diría que casi todos están dentro de la iglesia central, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que vemos sus templos que ya son muy comunes en México verlos, todos tienen una torre y la iglesia casi todos son de ellas. Y más bien se hicieron movimientos más de corte fundamentalista, más cerrados, cuando se empezó a dividir hace un siglo, que son los que llegan a México. Entonces hay una serie de pequeños grupos o comunidades religiosas mormonas que no están en sintonía con esta iglesia central, pero que ya pues cada una se mueve por su lado. Y todo esto se llama como el movimiento de los santos de los últimos días, ¿no? Sí, pues qué interesante siempre todo el estudio de las religiones, como siempre, Ignacio, muchísimas gracias. Claro, aquí estamos. Gracias por darnos luz en este tema.